no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. Nietzsche no escribía para consolarte, escribía para sacudirte. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Este es el curso completo de Nietzsche, no una introducción académica, no un resumen de Wikipedia. Es un viaje por las ideas más poderosas, más perturbadoras y más necesarias que este hombre dejó al mundo. Prepárate, porque esto va a cambiar la manera en que te ves a ti mismo. En 1882, Nietzsche escribió una de las frases más famosas y más malentendidas de la historia de la filosofía. Dios ha muerto. Y el mundo no supo qué hacer con eso. Muchos lo leyeron como una provocación atea, como el grito de un rebelde que odiaba la religión. Pero Nietzsche no estaba hablando de teología. Estaba hablando de algo mucho más profundo y mucho más aterrador. Estaba diagnosticando una crisis cultural sin precedentes. Para entender lo que significa Dios ha muerto, primero hay que entender lo que Dios representaba en el mundo occidental antes de Nietzsche. No solo una figura religiosa, era el fundamento de todo, el origen de la moral, del sentido, de los valores, la razón por la que existía un bien y un mal, la razón por la que la vida valía la pena vivirla. Dios era el ancla, y la modernidad, con su ciencia, su razón, su escepticismo creciente, cortó esa ancla. Pero aquí está la parte que Nietzsche vio con una claridad que sus contemporáneos no tuvieron. No fue un triunfo, fue una catástrofe. En el texto, Nietzsche presenta a un hombre loco que corre por la plaza del mercado gritando que busca a Dios. La gente se ríe, y el hombre loco les grita que ellos son los asesinos, que mataron a Dios con su razón, con su ciencia, con su incredulidad, y que ahora no saben qué han hecho. ¿No sentimos el aliento del vacío? ¿No hace más frío? ¿No llega continuamente la noche? Nietzsche no celebraba la muerte de Dios, la lamentaba, porque sabía lo que venía después. Si Dios muere, muere también el fundamento de la moral tradicional. Muere la idea de que hay un bien objetivo. Muere el sentido predeterminado de la existencia. Y en ese vacío algo tiene que entrar. Ese algo podía ser la desesperación, el nihilismo, el caos, o podía ser algo completamente nuevo. Y aquí empieza el verdadero proyecto de Nietzsche. No se conformó con el diagnóstico, quería la solución. Si los viejos valores habían muerto, era necesario crear nuevos. Si el ancla se había cortado, era necesario aprender a navegar sin ella. Nietzsche se preguntó, ¿qué hace el ser humano cuando ya no tiene a dónde mirar arriba? Cuando ya no puede delegar el sentido de su vida a una figura externa. La respuesta lo ocupó el resto de su vida. Y esa respuesta tiene un nombre: el superhombre. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. Pocos conceptos han sido más mal interpretados que el Übermensch de Nietzsche. El superhombre no es un ser biológicamente superior, no es una raza privilegiada, no es un dictador, no es el justificativo de ninguna ideología de dominación. Los nazis intentaron apropiarse de este concepto y cometieron uno de los mayores errores intelectuales de la historia, porque Nietzsche odiaba el nacionalismo alemán, odiaba el antisemitismo, odiaba precisamente el tipo de pensamiento de rebaño que el nazismo representaba. El superhombre de Nietzsche es otra cosa completamente. Es el ser humano que ha superado la necesidad de validación externa, que no necesita que un Dios, una sociedad, una multitud o una autoridad le diga qué es bueno y qué es malo, que crea sus propios valores, que se convierte en el autor de su propia existencia. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche presenta al profeta Zaratustra bajando de la montaña después de años de soledad y sabiduría, listo para compartir con los hombres su mayor enseñanza. El superhombre. Pero hay algo fundamental que Nietzsche deja muy claro. El superhombre no es un punto de llegada, es una dirección, es hacia dónde debe apuntar la humanidad.
Y para llegar ahí, primero hay que atravesar 3 transformaciones. Nietzsche las llama las 3 metamorfosis del espíritu. La primera es el camello. El camello carga, aguanta, se arrodilla para recibir el peso más pesado y lo lleva al desierto sin quejarse. El camello representa al ser humano que acepta los valores que le fueron impuestos, que cumple con el deber, que soporta el sufrimiento con resignación, que dice, tú debes y obedece. No hay nada malo con ser camello. Es la primera etapa, pero quedarse camello toda la vida es una tragedia. La segunda es el león. En el desierto, el camello se transforma en león, y el león ruge. El león se niega. El león destruye los viejos valores. Dice yo quiero en lugar de yo debo. Lucha contra el gran dragón que Nietzsche llama tú debes, que representa todos los valores heredados, todas las obligaciones impuestas, todos los deberías y tienes que otros pusieron en tu cabeza. El león es la rebeldía, la negación, la destrucción creativa. Pero el león tampoco es el final, porque el león sabe destruir, pero no sabe crear. La tercera es el niño. El niño es inocencia, es un nuevo comienzo, es el juego sagrado. El niño no carga el peso del pasado ni la rabia del presente. El niño simplemente crea, con alegría, con libertad, sin pedir permiso. El superhombre es quien ha atravesado estas 3 etapas, que cargó, que se rebeló y que aprendió a crear. Y aquí está la pregunta que Nietzsche te hace directamente. ¿En qué etapa estás tú? ¿Sigues siendo el camello que carga valores que nunca eligió? ¿Eres el león que destruye pero todavía no sabe qué construir? ¿O ya empezaste a ser el niño que crea con libertad y sin miedo? El superhombre no es una fantasía, es el potencial que ya tienes dentro. La pregunta es si tienes el coraje de activarlo. Si hubiera un concepto central en toda la filosofía de Nietzsche, uno solo que resumiera todo lo demás sería este: la voluntad de poder. Y de nuevo, antes de avanzar, hay que destruir el malentendido más común. La voluntad de poder no es el deseo de dominar a otros, no es la ambición política, no es la tiranía, no es el autoritarismo. La voluntad de poder es algo mucho más íntimo y mucho más radical. Es el impulso fundamental de todo ser vivo hacia el crecimiento, hacia la superación, hacia la expansión de sus propias capacidades. Para Nietzsche, no es el placer lo que mueve al ser humano, como creía Freud. No es la búsqueda de la felicidad, como predicaba el utilitarismo. Es la voluntad de ejercer su propia fuerza, de superar sus propios límites, de convertirse en más de lo que era ayer. Observa a un artista que trabaja 16 horas seguidas en su obra. No lo hace por placer. A veces es agonizante. Lo hace porque necesita expresar algo, porque necesita dar forma a lo que hay dentro de él. Esa es la voluntad de poder. Observa a un atleta que entrena cuando su cuerpo pide parar, que busca el límite no para destruirse, sino para empujar la frontera de lo que es posible. Esa es la voluntad de poder. Observa a alguien que enfrenta una crisis terrible y en lugar de derrumbarse, decide usarla como materia prima para transformarse. Esa es la voluntad de poder. Pero Nietzsche va más lejos. Dice que incluso lo que parece su opuesto, la debilidad, el victimismo, el resentimiento, también son expresiones de la voluntad de poder. Solo que expresiones distorsionadas, enfermas, que se vuelven hacia adentro en lugar de hacia afuera. Y aquí introduce uno de sus conceptos más incómodos: el resentimiento. El resentimiento para Nietzsche es la moral de los débiles. Es lo que ocurre cuando alguien no puede ejercer su fuerza hacia afuera y la transforma en odio silencioso hacia quienes sí pueden. Los esclavos no podían superar a sus amos en fuerza. Entonces inventaron una moral donde la fuerza era mala y la humildad era buena, donde la pobreza era virtud y la riqueza era pecado, donde sufrir en esta vida garantizaba la recompensa en la siguiente. No estaban buscando la verdad. Estaban buscando una manera de ganar desde la debilidad. Nietzsche llama a esto la moral de esclavos.
y la opone a la moral de señores, que no es cruel ni opresiva, sino simplemente auténtica, que llama bueno a lo que fortalece, a lo que expande, a lo que crea, y malo a lo que debilita, a lo que limita, a lo que destruye sin crear nada nuevo. La voluntad de poder no te pregunta si eres el más fuerte. Te pregunta si estás siendo más fuerte que ayer, si estás creciendo, si estás superando algo. Esa es la única competencia que importa. Esta es quizás la idea más filosóficamente compleja de Nietzsche y también la más transformadora si se entiende correctamente. El eterno retorno. Nietzsche la presenta en un momento muy específico de Así habló Zaratustra, como si fuera el pensamiento más pesado que un ser humano puede cargar. Como si incluso Zaratustra, el personaje más sabio y poderoso de la obra, necesitara tiempo para digerirla. La idea es esta. ¿Qué pasaría si tu vida, exactamente como es, con todos sus momentos de alegría y de dolor, con todas sus decisiones y consecuencias, con todos sus errores y sus logros, se repitiera infinitamente? No una versión mejorada, no una segunda oportunidad, la misma vida, exactamente igual, una y otra vez, por toda la eternidad. ¿Querrías que así fuera? Nietzsche no la presenta como una teoría cosmológica. No está diciendo que esto realmente ocurre. La usa como una prueba existencial, como un martillo para golpear tu vida y ver si resiste. Si piensas en tu vida ahora mismo y la idea de vivirla exactamente igual para siempre te llena de horror, eso es una señal. Una señal de que hay algo en cómo estás viviendo que no está alineado con quién eres, que estás tomando decisiones que no querrías repetir, que estás cargando peso que no elegiste. Pero si puedes mirar tu vida, con todo su dolor y su caos y su imperfección, y decir sí, quiero esto, quiero que esto se repita, quiero haber elegido exactamente esto, entonces has alcanzado algo que muy pocos seres humanos alcanzan: la aceptación plena de tu propia existencia, no como resignación, como afirmación. Nietzsche usa el término amor fati para esto, amor al destino, pero no en el sentido pasivo de aceptar lo que viene, sino en el sentido activo de amar activamente cada momento, incluso los más oscuros, porque son los que te hicieron quien eres. El eterno retorno es la prueba más exigente que Nietzsche puede proponerte. ¿Estás viviendo de tal manera que querrías repetirlo todo? Y si la respuesta es no, ¿qué vas a cambiar? De todas las ideas de Nietzsche, esta es quizás la más cercana a algo que podría llamarse paz, aunque Nietzsche nunca hubiera usado esa palabra. Amor fati, amor al destino. No es estoicismo, no es resignación, no es la aceptación pasiva del sufrimiento con una sonrisa forzada. Es algo mucho más activo y mucho más radical. Nietzsche escribió: mi fórmula para la grandeza humana es amor fati, no querer que nada sea diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y menos aún ocultarlo, sino amarlo. Amarlo, no tolerarlo, no aceptarlo, amarlo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cada sufrimiento que has atravesado, cada fracaso que te destruyó, cada relación que terminó mal, cada oportunidad que perdiste, no son errores de la vida que deberían haber sido diferentes. Son los materiales exactos con los que estás construido. Nietzsche mismo es el ejemplo más poderoso de esto. Pasó gran parte de su vida adulta con dolores de cabeza devastadores que lo dejaban postrado durante días, con una vista tan deteriorada que escribir le costaba un esfuerzo enorme, con el rechazo de sus contemporáneos que no entendían lo que estaba haciendo, con una soledad profunda y permanente. Y sin embargo escribió, y escribió, y siguió escribiendo, no a pesar del dolor, con el dolor, usando el dolor como combustible. Amor fati no es para personas débiles. Es la postura más exigente que existe frente a la vida, porque implica hacerte completamente responsable de tu propia experiencia. No hay nada que lamentar, no hay nada que deshacer.
No hay un universo alternativo donde las cosas hubieran salido mejor y tu vida tendría sentido. Solo hay esta vida, esta exacta, con todo lo que tiene. Y la pregunta que Nietzsche te hace es, ¿puedes amarla? No fingir que te gusta, no convencerte de que está bien, sino amarlo genuinamente. Porque ves que cada pieza, incluso las más rotas, forma parte del ser que estás construyendo. Amor fati es el antídoto al resentimiento, es el antídoto a la victimización, es el antídoto a la vida vivida mirando hacia atrás pensando en cómo podría haber sido diferente. Es decirle a tu vida, te elijo, entera, tal como eres. Nietzsche no escribía para el futuro académico, escribía para personas reales, para personas que sentían que algo en su vida no encajaba, que habían heredado valores que no eligieron, que vivían bajo el peso de expectativas que no eran suyas. Escribía para ti. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto en la vida cotidiana de una persona en el siglo XXI? Primera aplicación: identifica tus valores heredados. Tómate un momento honesto y pregúntate cuántas de tus creencias sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre lo que deberías querer, sobre cómo deberías vivir, son realmente tuyas. ¿Cuántas las elegiste conscientemente después de reflexionarlas? ¿Y cuántas simplemente las absorbiste de tu familia, tu cultura, tu religión, tu entorno? Nietzsche no te dice que rechaces todos los valores heredados, te dice que los examines, que los pases por el filtro de tu propia experiencia y tu propio pensamiento, y que te quedes solo con los que realmente resisten ese examen. Segunda aplicación: identifica en qué metamorfosis estás. ¿Eres camello, león o niño? ¿Sigues cargando deberes que nunca cuestionaste? ¿Estás en la etapa de la rebeldía destruyendo lo viejo pero sin saber qué construir? ¿O ya empezaste a crear con libertad y alegría? No hay una respuesta correcta, solo hay una respuesta honesta. Y esa honestidad es el primer paso. Tercera aplicación: ejercita tu voluntad de poder, no hacia los demás, hacia ti mismo. Busca un área de tu vida donde estés siendo menos de lo que podrías ser. No para compararte con nadie, para compararte con la versión de ti de ayer. Nietzsche creía que la vida que no crece se está muriendo. El crecimiento no es opcional, es la naturaleza misma de la existencia. Y cada día que no empujas tu propio límite, aunque sea 1 centímetro, es un día que te vuelves un poco más pequeño de lo que podrías ser. Cuarta aplicación: aplica el eterno retorno como filtro de decisiones. Antes de tomar una decisión importante, pregúntate, ¿querría que esta elección se repitiera infinitamente? ¿Podría vivir con las consecuencias de esto por toda la eternidad? No es una pregunta para paralizarte, es una pregunta para clarificarte, para asegurarte de que estás eligiendo desde tu verdad y no desde el miedo, la presión social o la expectativa ajena. Quinta aplicación: practica el amor fati. Empieza con algo pequeño, algo que te haya ocurrido que todavía no has aceptado completamente. Un fracaso, una pérdida, una decisión que resultó diferente de lo que esperabas. Pregúntate qué te construyó eso, qué te dio que no habrías tenido de otra manera. No para fingir que estuvo bien, sino para encontrar genuinamente el hilo que conecta esa experiencia con quien eres hoy. El amor fati no borra el dolor, lo transforma en material. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. Nietzsche murió solo, sin reconocimiento, sin saber que sus ideas sacudirían el siglo XX de maneras que ni él podía imaginar. Pero antes de que su mente se quebrara, escribió algo en sus últimas páginas lúcidas que resume todo. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. No dijo que la vida fuera fácil, no dijo que el sufrimiento desapareciera, no prometió felicidad, ni comodidad, ni paz eterna. Solo dijo que con un porqué todo lo demás es soportable. Y ese es el verdadero desafío de Nietzsche para ti. No te pide que creas en él, no te pide que adoptes su filosofía como un nuevo dogma para reemplazar al anterior. Eso sería traicionar completamente lo que enseñó.
Te pide que pienses, que cuestiones, que examines con honestidad brutal la vida que estás viviendo y te preguntes si es realmente tuya. Te pide que identifiques el peso que estás cargando que no elegiste y decidas conscientemente si quieres seguir cargándolo. Te pide que encuentres la fuerza que ya está dentro de ti, la misma que le permitió escribir obras maestras con dolor de cabeza crónico y vista destruida, y la dirijas hacia algo que te importe de verdad. Te pide que ames tu vida, entera. No la versión filtrada y suavizada que muestras en las redes, sino la versión real, con sus fracturas y sus contradicciones y sus momentos oscuros que todavía no has procesado del todo. Nietzsche fue la mente más peligrosa de la historia no porque destruyera, sino porque exigía que construyeras, y ahora esa exigencia es tuya. ¿Qué vas a construir? Dime en los comentarios, ¿qué idea de Nietzsche te impactó más en este curso? ¿La muerte de Dios? ¿El superhombre? ¿La voluntad de poder? ¿El eterno retorno? ¿El amor fati? Escríbelo. Porque a veces nombrar lo que nos sacudió es el primer paso para dejar que nos transforme.